ولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي ضيع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل درسنا الأسبوعي كل يوم أربعاء مع رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. Alhamdulillah, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y continuamos con nuestras clases del mensaje del Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sobre los tres principios fundamentales. نعم. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن أركان العبادة، وقلنا أنها ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. نعم. Y estuvimos en la anterior clase hablando sobre los pilares de que son tres: el miedo, el deseo y el amor. نعم. وذكرنا أثرا عن بعض السلف فيه إيضاح لهذه الأركان الثلاثة وأهميتها، وكيف يكون الخلل لمن حصل منه غلو أو تقصير في هذه الأركان الثلاثة. نعم. Y mencionamos algunos rastros y evidencias de algunos de los salaf que hablaban sobre estos tres pilares y su importancia, y cómo ocurre cómo ocurre el error a quien tenga un desequilibrio en unos tres pilares, ya sea pasándose en uno de esos tres pilares o quedándose corto en uno de los tres pilares. No. ذكرنا الأثر الدرس الماضي، ممكن نعيده حتى يرتبط الكلام. ذكرنا بأن بعض السلف يعني قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء Naam. Entonces hemos mencionado el rastro en la anterior clase y lo repetimos para refrescar, donde algunos de los salaf dijeron que quien adore a Allah solo con miedo es un haruri, y quien adore a Allah solo con deseo es un morji, y quien adore a Allah solo con amor es un zindiq, y quien adore a Allah con deseo, miedo y amor es un creyente verdadero, es un verdadero creyente. نعم. فهو مؤمن موحد. بدأنا بالحديث عن الخوف، وذكرنا أن الخوف هذا هو من أعظم الأسباب لما حصل عند الخوارج من الغلو في هذا الركن في الخوف. زاد عندهم الخوف. Naam. Entonces, quien adore a Allah con amor, deseo y miedo, los tres, es un verdadero creyente monoteísta. Y dijimos que el miedo es una de las mayores razones para lo que pasó con los Khawarij, este grupo que al pasarse en este pilar, el pilar del miedo, y se excedieron en él. Naam. زاد عندهم الخوف
فنتج عن ذلك أنهم كفروا المسلمين وكفروا أصحاب الذنوب. وعلى رأس هذه الذنوب التي تعلق بها الخوارج Claro. Entonces se pasaron con el miedo y el ejemplo de lo que les llevó esto es hacer takfir a declarar, a considerar incrédulos a los musulmanes y a la gente con pecados. نعم. هي قضية بغير ما أنزل الله. لما ظهروا في ذلك الوقت في زمن علي بن أبي طالب عندهم عدة شبهات، لكن على رأس هذه الشبهات هي دعوة الحكم بما أنزل الله، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر. Nah, y entonces hemos dicho que tildaban y consideraban incrédulos a los musulmanes y a las personas con pecados y sobre todo liderando estos pecados que ellos ya consideraban directamente que te hacía incrédulo y te consideraban incrédulo y es al que más se aferraron, ¿no? A uno de los que se aferraron a ellos, los Jawares, este grupo, es el tema de juzgar con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala, como pasó durante la época de Ali ibn donde con este grupo pues sucedieron varias shubuhats, varias dudas o temas de dudas para ellos en las que cayeron y la más importante era el tema de juzgar con lo que no reveló Allah y por eso lo declaran kafir. نعم. Aquí esto. نعم. الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر وأن دمه وماله حلال. ومن هنا طبقوا يعني هذا المعتقد فقاتلوا المسلمين، بل قاتلوا أعلى الناس درجة بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Entonces ellos consideraban que aquel que no juzgue con lo que ha revelado Allah subhanahu wa ta'ala es directamente kafir, es increíble y por lo tanto es permisible para ellos, consideran permisible tomar su dinero y su sangre, lo hicieron permisible. Entonces, pues siguiendo esto que creían, pues lo aplicaron y combatieron a los musulmanes y combatieron a la gente de más alto estatus tras los profetas y mensajeros, que son los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. نعم. وفي مقدمتهم رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تكلمنا عن هؤلاء في الدرس الماضي، ذكرنا بعض الأمثلة والشبهات، ولعلنا يعني ما نطيل في هذا، لكن لعلي يعني أختم حديث عن الخوارج وعلى قضية الخوف. نعم. Y entonces combatieron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam encabezados por Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Entonces combatieron a estos y en la clase anterior mencionamos algunas de las shubuhat, algunas de las dudas que traía esta gente, que cayeron esta gente en ellas y no alargaremos mucho en esto, pero concluiremos el tema de los Jawarij con el tema del miedo, ¿vale? Vamos a expandir sobre el tema del miedo, este pilar de la adoración. نعم. لكن لعلي يعني أختم حديث عن الخوارج وعلى قضية الخوف. يعني مر في كلامنا يعني قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وأن هذه من أعظم الشبهات، شبهات كثيرة على قضية التكفير، لكن بما أن الحكم بغير ما أنزل الله أنها مستمرة مع الخوارج قديما وحديثا.
No. Entonces, ya hemos hablado, ¿no?, sobre el dicho de juzgar o gobernar por lo que no revela Allah, y vamos a hablar sobre ello. Y es que hay muchas dudas sobre el tema de takfir, de declarar a la gente incrédula, basándose en este tema. Y sobre todo vamos a hablar de este tema porque el tema de juzgar por lo que no revela Allah subhanahu wa ta'ala es una duda presente en los Jawarij, que sigue estando presente tanto en la actualidad como antiguamente. Entonces vamos a hablar sobre ello. نعم. حتى يعني الخوارج المعاصرين الذين تأثروا بالخوارج المتقدمين أكبر ما يستندون إليه أو يتعلقون به في تكفير حكام المسلمين في الأزمنة المعاصرة الآخرة هي يعني قضية الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. Y hasta los Jawarij actuales, que fueron influenciados pues, por los anteriores, pues usan este tema, lo de juzgar por lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala, o gobernar con ello, para criticar a los gobernantes musulmanes. نعم. الحكم بغير ما أنزل الله جاء فيه 3 آيات. الآية الأولى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Y vamos a mencionar unos versos que usualmente usan para apoyar su opinión, que son los siguientes. Tenemos primero en la Sura del Maida, los 3 versos están presentes en la Sura del Maida, en los versos 44, en el final del verso, el 45 y el 47. En el 44, Allah subhanahu wa ta'ala dice, en la traducción aproximada del verso, aquel que no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos son los incrédulos. En el verso 45 dice, quien no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos son los injustos. Y en el 47 dice, quien no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos descarriados. نعم. يعني الناظر في هذه الآيات وتنوعها ربما يدرك أن المسألة فيها تفصيل. خوارج ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما وصفهم به أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Entonces, lo aparente en estas ayas es que hay diversificación, ¿vale? Y es que cogemos el significado aparente, pero también hay que entender qué significa. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam habló de unas personas, ¿vale? Y los describió como que leen el Corán y este no pasa de sus gargantas. نعم. ما ينظرون في تفسير الآية. آية القرآن لا يجوز لمسلم أن يفسره برأيه واجتهاده. نعم. Y estos no miran las explicaciones de las ayas, no miran las explicaciones y los tafsirs de los versos. Y es que el Corán no es válido para ningún musulmán que lo explique con su propia opinión o haga ijtihad, es decir, y lo interprete por sí mismo. نعم. لأن هذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت بكتاب الله غير علم. Y hacer esto, interpretar los versos del Corán por sí mismo o con tu opinión, pues entra en la categoría de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura del A'raf, verso 33,
Di, lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las indecencias, tanto las externas como las que se ocultan, la maldad, el abuso sin razón, que asociéis con Allah aquello sobre lo que no ha descendido ninguna evidencia, y que digáis sobre Allah lo que no sabéis. Y por esto es el dicho de Abu Bakr radiyallahu anh, que dijo que cielo me tapará y que tierra me protegerá si digo sobre Allah lo que no tengo conocimiento. Nah. قد يظهر لك الآية يعني ظاهرها تفهم منه معنى، لكن لو تحققت منه ورجعت إلى تفسيرها وكلام أهل العلم لا تبين لك أن المعنى بخلاف ما ظننته من ظاهرها. Es que puede parecerte un verso, ¿no? Por lo aparente, por lo que lees, que entiendes su significado y que es aparente lo que quiere decir. Pero si vas a su explicación y vas a lo que dice la gente de conocimiento y escuchas y ves su explicación, te das cuenta de que igual es totalmente lo contrario de lo que tú habías entendido con lo aparente. Nah. فالذي يتسرع في تفسير آية من القرآن تتعلق بحكم شرعي يعني وقع في خطأين. الخطأ الأول أنه تكلم في القرآن برأيه، والخطأ الثاني أنه سيصل إلى حكم خاطئ في استدلاله بهذه الآية. Nah. Entonces, el que se apresura a explicar e interpretar una aya del Corán sobre un hukm shar'i, sobre una legislación de la sharia, sobre una regla, una legislación, pues este cae en dos errores. Cayó en dos errores. Primero, habló del Corán con su propia opinión. Y segundo, llegará a un hukm, llegará a un reglamento incorrecto con su interpretación de la aya, del verso. Nah. يعني أنا أعطي مثال وإلا أمثلة كثيرة على أنك أحيانا ربما يظهر لك أن الآية معناها واضح لا يحتاج إلى ترجع إلى تفسيره، وإن كان يعني فعلا يعني الآية أحيانا قد يكون ظاهرها هو المقصود، لكن مع ذلك لا بد من التحقق، وأحيانا يكون المعنى الظاهر غير مقصود. يعني أعطيك مثال. Nah. Entonces, por ejemplo, tú a veces cuando lees una aya y dices, pues entiendes el significado como es lo aparente que dice la aya y piensas que no hace falta explicación y que el verso es claro, pero y que lo aparente que lees pues ya transmite el significado correcto, pero aún así uno siempre debe de asegurarse porque puede pasar a veces que el significado aparente es correcto, pero muchas veces el significado aparente cuando vas a leer la explicación y a entender la explicación de la gente de conocimiento y de los tafsirs de las explicaciones, de exégesis, te das cuenta que el significado es totalmente diferente a lo que pensabas. Y vamos a dar un ejemplo. Nah. معنى الظاهر غير مقصود. يعني أعطيك مثال في قوله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Y vamos a decir el verso de la Sura de Ali Imran, el verso 175, para dar un ejemplo de esto, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, así es con vosotros, el shaitán os atemoriza con sus amigos, pero si sois creyentes, no les temáis a ellos, temedme a mí. No. يعني قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ربما يعني أن أحدنا لو قرأ الآية هذه يقول المعنى ظاهر الشيطان يخوف أولياء الشيطان يعني أتباعه. No. Y para este verso hay que entender obviamente que estamos haciendo el ejemplo sobre el árabe, ¿vale? Sobre el verso en árabe y no la traducción pues que ya tiene en cuenta el significado. Pero en árabe el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala dice, ese es el shaitán atemorizando a sus aliados. Entonces alguien que leyendo en árabe este verso
pues ¿cuál es el significado aparente que va a extraer, no? Que Shaitán atemoriza a sus aliados, los aliados de Shaitán son pues sus seguidores. نعم. فظاهر الآية على أن الشيطان يخوف أتباعه، هذا ظاهرها، لكن معناها إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. يعني لاحظ أن المعنى بعكس ما دل عليه ظاهر الآية. Entonces, lo aparente de la aya en árabe es que el shaitán atemoriza a sus seguidores, a sus aliados, a sus seguidores, pero el significado real del verso es que el shaitán os atemoriza con sus seguidores. نعم. مثال ثاني قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. Y luego otro ejemplo es donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Es decir, la traducción del verso es y hacéis de vuestro sustento que mentís. نعم. رزقكم هنا لو سألنا أي واحد كيف تفسر رزق هنا؟ المعنى واضح، سيقول لك المعنى واضح، رزقكم الرزق يعني رزق الله، لكن لو رجعت لتفسيرها معناها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، بدل أن تشكر الله أنكم تكذبون برزق الله. Entonces, concretamente en árabe, porque el verso es en árabe, la aya, habla de rizq. Entonces uno dice, vale, el rizq es el sustento de Allah y entiende la aya por su aparente así. Pero si vas al tafsir, si vas a la explicación, verás que en verdad se refiere a donde dice y hacéis vuestro agradecimiento que sois incrédulos con Allah. Es decir, hacéis de vuestro agradecimiento que no creéis en Allah. بدل أن تشكر الله أنكم تكذبون برزق الله. والأمثلة على هذا كثيرة. من هذه الأمثلة التي يعني الخوارج فسروا الآية بغير تفسيرها الصحيح وأخذوا بظاهرها، أنهم يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله قولا واحدا، أن من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر خارج من الله. Entonces, el significado con el exégesis, con el tafsir y la explicación, nos explica que lo que quiere decir es que esta gente, en vez de agradecer a Allah, son incrédulos con él. Es decir, en vez de agradecer a Allah, lo desmienten. Entonces, para el tema de los Jawarish, ellos ven que el hukm, que el juzgar, el gobernar con lo que no revela Allah subhanahu wa ta'ala, el que lo haga ya es kafir, directamente incrédulo, que está fuera del credo del Islam. Nada. فأولا يعني الآيات جاءت بثلاث ألفاظ: كافرون، فاسقون، ظالمون، هذا أولا. وثانيا أن المفسرين وأن أهل العلم قالوا بأن الحكم بغير ما أنزل الله له 4 صور. الصورة الأولى Entonces, lo primero es que la aya, el verso o los versos en la Sura del Maida que hemos mencionado antes, vienen con 3 ocasiones distintas, donde la primera pues dice que son incrédulos, luego injustos y luego descarriados o desviados. Entonces, los mufassirin, la gente que hace las exégesis y las explicaciones, mencionan sobre el hukm, sobre el reglamento de aquel que gobierna o legisla o juzga con lo que no revela Allah subhanahu wa ta'ala, tiene 4 casos distintos. الصورة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله.
Nah, entonces, el primer caso, que juzgue con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, el gobernante, que juzgue con lo que no reveló Allah, creyendo que es válido juzgar con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. بغير ما أنزل الله. الصورة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد هذا الحاكم أن حكم الله وحكم غيره سواء. الصورة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله ومع ذلك يرى أنه يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله. Nah, entonces, el segundo caso es el gobernador, ¿no?, que juzgue con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala, creyendo que el reglamento de Allah y el reglamento de otros están igualados, son igual de válidos. Luego está el tercer caso, que es básicamente el que juzga con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala y aún así ve válido juzgar con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. الصورة الرابعة، هذه الثلاث صور العلماء يقولون فعلا من حكم بها فهو كافر. يعني يرى إذا كان يرى أن حكم الله هو الأحسن والأفضل، وإذا كان يرى أن حكم الله حكم غيره سواء، وإذا كان يرى أنه يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله، هذا فعلا يعني قولا واحدا أنه كافر. Entonces, el primer caso es juzgar con lo que Allah no reveló, creyendo que es válido juzgar con lo que no reveló Allah. El segundo caso es juzgar con lo que no reveló Allah, creyendo que el reglamento de Allah y de otros están igualados, son igual de válidos. El tercero es el que juzgue con lo que no reveló Allah, que crea que lo que reveló Allah subhanahu wa ta'ala es mejor, pero aún así juzga con lo que no reveló Allah. Entonces, en estos tres casos, realmente quien juzgue con uno de esos tres casos, ¿vale?, que sea uno de estos tres casos, es kafir. Esto con consenso de los eruditos es incrédulo. ¿De acuerdo? Repetimos, aquel que juzgue con lo que no revela Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea que crea que el hukm de Allah es mejor, pero aún así haga el que no revela Allah, que crea que son iguales o que crea que es válido directamente juzgar con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala. Esos tres casos te hacen ser incrédulo. El que haga esto es incrédulo. نعم. الصورة الرابعة ممكن الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله لكن يعتقد أنه لا يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله. Nah, y el cuarto caso, este cuarto caso, puede que uno juzgue con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala, pero crea que no es válido juzgar con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. قد يقول قائل عن الصورة هذه كيف؟ يعني هو يعتقد أنه ارتكب محرم. يعني معنى الصورة الثلاثة السابقة يعني أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد الجواز أو يعتقد لا فرق بين حكم الله وحكم غيره أو يرى أن حكم غير الله أفضل، هذا يقال كافر. لكن الإنسان هل يمكن أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه لا يجوز؟ Nah. Y ¿cómo es eso? Y es que cree que hace algo haram, o sea, lo hace, pero cree que hace algo haram, algo prohibido. Entonces, los tres primeros casos, el que cree que es válido, el que cree que es indiferente, o el que cree que vale, el de Allah es mejor, este se dice que es kafir. Pero uno puede juzgar con lo que no reveló Allah subhanahu wa ta'ala creyendo que esto no es válido. Nah. مثله مثل المعاصي، هذا كلام العلماء. مثل أي معصية يرتكبها الشخص. هل نقول كل واحد زنى أو سرق أو شرب خمر أنه ما ارتكب هذه المعصية إلا أنه يرى أنها حلال؟ كم من أصحاب المعاصي تسأله لماذا تفعل؟ قال الله يتوب علي، أنا أعرف أنني ارتكبت محرم وأنا سأتوب بالشر.
Y esto es como los pecados, dicen los eruditos. Es igual que cualquiera de los pecados. Y es que alguien que cometió adulterio, o alguien que bebió alcohol, o alguien que robó, por el hecho de hacerlo dice que esto que hace es halal, es permisible. Pues no todos, y es que muchos, si se les dice que sobre esto, ¿no? Que hicieron, por ejemplo, alguien que hizo adulterio, o alguien que bebió alcohol, etcétera, o alguien que robó. Si se les dice, pues muchos te dirían que Allah me perdone, cometí algo haram, cometí algo impermisible. نعم. فيعني لو أن ترى يعني شخص من بعيد يشرب خمر، هل تقول هذا الشخص ما شرب الخمر إلا أنه يعتقد أنه حلال؟ ما هو صحيح، قد يستحلها وقد يشربها وهو يعتقد أنها حرام، فتن بهذا الشيء وأدمن عليه ما يستطيع لكنه يرى أنه حرام. Y es que entonces si tú ves a alguien de lejos, tú ves a una persona de lejos bebiendo alcohol, tú al ver a esta persona dices, este bebe alcohol porque piensa que es halal, que piensa que es permisible. Esto no es siempre el caso. Puede que lo beba y sabe que es haram y aún así lo haga. O sea, fue probado con ello, fue probado con esta fitna y cayó en ella, pero aún así ve que es haram. Aún así, aunque lo haga y caiga en el pecado, pero sabe que es algo impermisible y lo cree. No. فالصورة الرابعة لا يعتبر صاحبها كافر، أنه يحكم لكن مع ذلك يرى أنه مخطئ وأنه مذنب، وهذا الكلام طبعا يعني قد يقال لماذا فعل ذلك؟ هذا الحاكم حاكم، لماذا فعل ذلك؟ قد يمنعه شيء، حرص على الدنيا، حرص على الحكم أن لا يذهب عنه، خوفا من أحد أنه يفعل به كذا، أشياء كثيرة ذكرها العلماء. Entonces, el cuarto caso no se le considera al que lo haga, que decir, el que juzgue, pero ve que es pecador y que lo hace mal. Entonces se puede decir por qué hace eso el gobernador. Pues puede ser por algún interés o algún tema de la dunya, algún cuidado de la dunya, o puede ser por miedo de alguien, y hay muchas razones que mencionan los eruditos. نعم. احتمالات كثيرة تمنع الشخص من أنه يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا الذي يحمل عليه ابن عباس، كلام ابن عباس أو تفسير ابن عباس لهذه الآية. ابن عباس لما جاء عند هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله ولكم كافرون، قال كفر دون كفر. Sí, sigue un poco, hermano. وظلم دون ظلم وفسق دون فسق عند الآية الثلاثة. Entonces, pueden haber muchas posibilidades que pueden hacer que uno juzgue, aun creyendo que eso no es válido. Entonces, sobre sobre estos versos que hemos mencionado, de aquel que no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos son los incrédulos, etcétera, los que hemos mencionado. Ibn Abbas, sobre el tafsir, sobre la explicación de esta ayah, dice lo siguiente: esto es kufr sin kufr, es incredulidad sin incredulidad, dhulm sin dhulm, injusticia sin injusticia, y fisq sin fisq, o sea, pecado sin pecado, o sea, fisq sin fisq, sí. No. فمعنى ذلك أن الكفر هنا على الصورة الرابعة أنه كفر أصغر. العلماء يقولون الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، كما يقول الشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق أكبر ونفاق، أو يقول نفاق عملي نفاق اعتقادي، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر. O sea, de fisq sin fisq es desobediencia sin desobediencia. Entonces, los eruditos mencionan pues que esto, el que esté en el cuarto caso, pues se considera kufr menor, ¿vale? Se considera kufr menor. Como de la misma forma que hemos visto divisiones, por ejemplo, en el shirk, que está el shirk menor y el shirk mayor,
o el nifaq, la hipocresía mayor, hipocresía menor. O por ejemplo también dicen hipocresía, nifaq en obras y nifaq en credo, en creencia. نعم. فالحكم بغير ما انزل الله هنا على الصوره الرابعه انه يعتبر كفر اصغر وظلم اصغر وفسق اصغر كما قال ابن عباس وهو من هو في يعني تفسير القران والرسول تعالى وهو حبر الامه. Entonces, el reglamento para el cuarto caso que hemos mencionado, pues se considera kufr menor, y dhulm, injusticia, opresión menor, y fisq, desobediencia menor. Y esto lo dijo Ibn Abbas radiyallahu anh. ¿Y quién es Ibn Abbas? ¿No? Es el habar de la Umma, alguien muy importante en las exégesis, las explicaciones, el tafsir de los versos del Corán, y un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam. نعم. الخوارج ما يعترفون بهذا التقسيم. عندهم المعصية تخرج من الإيمان وليس هناك إلا كفر واحد وهو الكفر الأكبر. الكفر الأصغر جاءت في نصوص كثيرة. اثنتان في أمتي هما بهم كفر. اثنتان في أمتي هما بهم كفر. الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Nah. Entonces los Jawaris no admiten ellos, y para ellos la desobediencia es kufr directamente, es incredulidad, y no tienen otro tipo de kufr, es directamente fuera del credo del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en una narración sobre dos cosas que te hacen incrédulo, etc. Y habla sobre ta'an lisan, es decir, calumniar, etc. Y también habla de que no os volváis incrédulos dándoos en los cuellos de los otros, es decir, cortándoos los cuellos de los otros, es decir, matándose entre sí. Nah. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل يقول قائل بأن القتل كفر أو قتل كبير أنه كبائر؟ هل يقول أحد بأن اثنتان في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت هل أحد يقول بأنها كفر أكبر مخرج بالله؟ لا. Entonces hay instancias donde se mencionan actos de kufr, pero que no sacan del credo, y luego hay otros que sí. Entonces, por ejemplo, tenemos cosas como el profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dice que insultar a un musulmán es fusuq, es decir, desobediencia, y matarlo es kufr. Y matar es de los pecados más grandes. لا. أهل العلم يقول مثل هذه المعاصي التي دون الشرك وصفت بأنها كفر، يعني أنها من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. Entonces, la gente de conocimiento pues dice que para algunos de esos pecados, aparte del shirk, aparte de asociar con Allah, se mencionaron como kufr, ¿de acuerdo? Pero los describen como kufr menor, que no saca de el credo. No. هذا يعني بس يعني بإيجاز فيما يتعلق بهذه الشبهة التي تعلق بها الخوارج قديما وتعلق بها من تأثر بفكرهم في هذه الأزمنة المتأخرة، ويكفر بعض الجماعات الذين يكفرون حكام المسلمين. أكبر شبهة عندهم هي هذه الآية، وهذه الآية كما ذكرت لكم يعني العلماء فصلوا الحكم فيها. Entonces, esto era para explicar sobre esta duda sobre la cual se aferraron a ella los Jawaris tanto antiguamente como actualmente, de quienes fueron influenciados por ellos, que hacen takfir, tildan de incrédulos a los gobernantes musulmanes, y su duda más grande son estas ayas, estos versos
que los eruditos ya explicaron y expandieron correctamente. نعم. ولا يجوز أن نقول أن الحكم فيها قولا واحدا ليس فيه تفصيل، فالذي يجعل الآيات ليس فيها إلا قولا واحدا وأن قتل بغير ما أنزل الله كافر، هذا معناه أنه سلك منهج الخوارج وسلك فهم الخوارج. Entonces, no es válido decir que el hukm en ellas, el hukm sobre estos versos, el reglamento en estos versos, es un solo dicho sin explicación ni expansión. Y el que diga que no hay explicación, todo lo que hemos mencionado sobre los versos, etcétera, y los casos que han mencionado los eruditos sobre los versos que hemos mencionado y sus explicaciones, el que diga que no hay explicación y que el sentido es solo uno y el que juzgue por lo que no ha revelado Allah es directamente kafir, pues este sigue el camino y metodología de los Khawarij. نعم. لعل الوقت يعني أدركنا، ما نريد أننا نثقل عليكم، لكن لعلي بهذا يعني أختم الحديث عن هذا الركن وهو الخوف، ولعله بإذن الله يعني بالمثال وبضده، قلنا يعني هذه قاعدة أن بضدها تتبين الأشياء، فإذا ذكر من حصل منه الخلل في هذا الركن لعل هذا يزيد الأمر يعني فهما وإيضاحا. نعم. Y el tiempo ya se agotó y no queremos alargaros mucho más. Y concluimos con esto el dicho sobre el tema de el miedo que estábamos hablando. Y esperemos que con el ejemplo y también con el ejemplo contrario que hemos dado se entienda mejor así el concepto. Y es que también hemos explicado un poco sobre el caso de aquellos que han caído en el error en este concepto del miedo, y esperemos que eso ayude a clarificar y a entender mejor también el concepto. إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى الحديث عن الأركان الأخرى وهو الرجاء والحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Y así como el antónimo define el concepto también. Entonces, con esto concluimos el tema y la próxima clase, inshallah, expandiremos y hablaremos sobre los dos pilares que nos quedan de la adoración, el tema del deseo y el tema de el amor, y seguiremos en la próxima clase, inshallah. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé conocimiento beneficioso y obras buenas, y las paces y bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة